te comento que el Valle de Uspallata ha tenido ya sus casos positivos confirmados y que estamos a la espera de nuevos resultados de personas que viven en el Valle de Uspallata. En el día de hoy probablemente vamos a seguir hisopando personas del Valle de Uspallata y obviamente que están en condiciones de aislamiento, con sintomatología leve a moderada, sin riesgo por el momento, pero estamos ampliando el margen para ir a hisopar a estas personas. Acá en el Valle de Uspallata tenemos por el momento un grupo reducido ya confirmados positivos para COVID-19 y seguramente se van a ir sumando otros casos. Como siempre digo, el Valle de Uspallata no está ajeno al COVID-19. Sigue el virus circulando en la provincia y bueno, Uspallata no queda al margen. Así que por el momento, si bien se le está dando esta respuesta a todos estos casos, esos hisopados que se realizan van a los laboratorios de salud pública que están provistos por el Ministerio de Salud y los resultados por estos días están con algunas demoras de 72 horas como mínimo, y una vez que se obtiene el resultado se le notifica al paciente y es la provincia después quien hace el seguimiento de estos casos. Pero aclarar que de que sí se está empezando a mover en la zona, está empezando a repercutir en la zona, el tema de la pandemia. Bien. ¿Nombraste casos confirmados? ¿Se puede decir cuántos? Por el momento, casos confirmados, estamos en el orden de que van de 4 a 5. Ajá. Pero esta tarde tenemos previsto un operativo para hisopar a otros grupos. Cuando hablamos de 4 o 5 nos referimos, ¿no es cierto?, a 4 o 5 familias, porque cuando uno de los integrantes de la familia da positivo, automáticamente toda la familia debe ser aislada. O sea que en ese caso ya el número se nos aumenta. Ok, y estos hisopados, como recién explicabas, se ocupa el Ministerio de Salud. La pregunta es si estos van a análisis provinciales o como al principio iban al Malbrán. No. Esto en la provincia hay distintos laboratorios que reciben los hisopados de todos los hospitales. Son laboratorios provistos por el Ministerio de Salud de la provincia. Okay. Y esos laboratorios son los que nos mandan los listados con los casos positivos o negativos en un lapso mínimo de 72 horas. ¿Y los testeos, o sea, esos hisopados, es el método que comúnmente escuchamos que se llama PCR, o son métodos nuevos porque había descubrimientos de métodos? No. El hisopado lo que detecta justamente es la PCR, ¿no es cierto? Okay. Es decir, marca prácticamente si el virus está fijado, ¿no es cierto?, en las mucosas de los pacientes. Es decir, que es un test más específico. Hay otro tipo de analítica que marca anticuerpos que nos dicen si el paciente está o estuvo en contacto con el virus, pero el hisopado por el momento es lo más específico. Bien. Nosotros en el complejo aduanero OASI hacemos test rápido. El test rápido es un test que tiene una duración de unos 10 a 15 minutos el trámite, donde con una gotita de sangre medimos anticuerpos. Si hay un test nos da positivo, nos marca anticuerpos, ese paciente se aísla, se hisopa y hacemos el circuito del hisopado. Ok.
eso está funcionando en la ASI y para todo, digamos, para los camioneros, por ejemplo. En el ASI se está haciendo el test rápido para los pacientes, digamos, para los transportistas que ingresan a la provincia y que tienen como destino final la provincia de Mendoza. Okay. Ahí, cuando terminan el trámite, se les hace el test rápido. Si da negativo, sigue su camino, y si da positivo, hay dos opciones en ese caso. Si el paciente en su domicilio reúne las condiciones de aislamiento, en el mismo ASI se lo hisopa, firma una declaración jurada y sigue camino a su casa en forma de aislamiento hasta tener el resultado del hisopado. Si él diera positivo y no tiene formas de cumplir aislamiento domiciliario, se lo puede aislar preventivamente hasta tener el resultado acá en el hospital, pero son los menos. La mayoría generalmente continúan su viaje a su aislamiento en domicilio a la espera del resultado. Cuando los resultados son positivos, el área de seguimiento de la provincia los contacta y les informa su resultado y el grupo de contactos, el grupo familiar, y le indica todas las medidas de aislamiento que debe cumplimentar. Muy bien. Y de estas 4 casos o 4 o 5 y familias, no hay en este momento en el hospital, no hay nadie internado, ¿o sí? No. De personas del Valle de Uspallata, que es donde nosotros queremos tener el foco, no tenemos pacientes aislados. Sí tenemos en domicilios pacientes aislados, porque así lo permite el Ministerio, que cuando un paciente tiene una sintomatología leve a moderada y puede quedarse en su casa, se aísla en su casa. Nosotros, por este momento, por sintomatología, es decir, pacientes que están teniendo síntomas, se les aconseja estar en su casa. Y esta tarde vamos a hisopar en sus domicilios a esos pacientes, a la espera de después, en 72 horas, del resultado. Muy bien. Una pregunta, bueno, el clima, digamos, y por supuesto desde la sociedad, o lo digo en nombre mío, no puedo hablar por los demás, pero bueno, la solidaridad con los médicos y con todo el personal de salud está, con los enfermeros, todos los que están trabajando. La pregunta es, el clima entre los enfermeros y médicos, tranquilidad, hay miedo, ¿cómo lo viven? En general, el personal del hospital, tenemos también algunas personas aisladas en la ciudad de Mendoza, pero los médicos y el personal tanto administrativo como técnico está, podríamos decir, tranquilo. Esto es algo que para nosotros no ha empezado ahora. Esto para nosotros empezó en enero, toda esta planificación, y sabían de que esto tarde o temprano iba a llegar a la provincia y tarde o temprano iba a llegar al Valle de Uspallata, así que es algo con lo que los médicos y personal de salud lucha todos los días. Pero obviamente que tienen las medidas, los elementos de bioseguridad para minimizar al máximo la posibilidad de contagio, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Yo otro tema, nosotros desde este medio nos hemos abierto, y lo digo también a título personal, nos hemos abierto al debate, a la deliberación, a escuchar distintas voces sobre esta pandemia. Algunos hasta le llaman plandemia, particularmente cuando empezó por allá por marzo. Lo que yo me impactó
personalmente fue encontrar la página de la OMS, ¿no? Particularmente era la Organización Panamericana, donde estaban las directivas, por eso te preguntaba del PCR, estaban las directivas para los laboratorios, y cuando hablaba del PCR decía que no está validado totalmente. Entonces eso me llevó a escuchar distintas voces que cuestionan incluso la certeza del testeo de este PCR. La pregunta, Marcelo, es cómo, si obviamente ustedes tienen que responder a directivas, cosa que me parece lógico, pero hay, digamos, un diálogo interno entre médicos, viendo distintas perspectivas sobre este tema de la pandemia. Sí, obviamente que es el tema que se habla todos los días, ¿no? Y desde el mes de marzo, como vos decías, a la fecha, los criterios y los protocolos van cambiando en función, ¿no es cierto?, del número de contagios y demás. Con respecto a la PCR, hoy por hoy, en lo personal, no me cabe duda que es el estudio que permite diagnosticar a los pacientes y nos permite actuar en forma temprana, ¿sí? Pero considero que es el estudio de elección que hoy día se está haciendo y que va marcando el ritmo de la pandemia, es decir, va marcando la cantidad de contagios diarios y demás. Todo el número de pacientes que hay en la provincia, obviamente que son detectados por este sistema, y todas las medidas que se han tomado para paliar esto es en función de esos números, ¿no? Bien, y después, bueno, hay tres debates que me llaman a mí la atención y que más o menos lo seguimos. Uno, el del PCR, sobre el que te acabas de pronunciar. Otro, el de la vacuna, por supuesto. Recién pasamos un médico genetista alertando que una de las vacunas trabajaría sobre los genes humanos y con ARN, y que podría traer una especie de transgénesis peligrosa. Bueno, hay muchos especialistas alertando contra las vacunas, y está circulando incluso entre los WhatsApp una planilla para pedir a los diputados, senadores, que establezcan una ley de consentimiento informado, que no sea obligatorio para el que no quiere aceptar una vacuna. ¿Cómo querés opinar sobre eso, o preferís ni hablar? Mira, yo en lo personal, hoy por hoy, obviamente, creo que el Ministerio de la provincia y nosotros acá en el hospital todavía no hemos tocado el tema vacunación. Estamos más abocados al diagnóstico, al aislamiento y al tratamiento de los casos que sean necesarios. Realmente todavía no he tenido ningún instructivo sobre el tema de vacunación, y me parece que hoy por hoy todavía no tendría una palabra autorizada para opinar sobre el tema de vacunación. Perfecto. Y el caso, porque se hablaba, ayer hablamos con una señora que tuvo los síntomas, y creo que me decía que le dijeron que tome paracetamol y después un antibiótico. A ella le hicieron el testeo, después no le comunicaron si era positivo, todo eso fue en los CEP. La pregunta entonces, Marcelo, es si se puede saber las directivas de tratamiento cuando empiezan los síntomas hoy por hoy. En general, primero partamos de la base que los síntomas pueden ser desde fiebre, falta de gusto, falta de olfato, dolor de garganta, un poco de congestión de la vía respiratoria superior, ¿sí? Decaimiento, dolor muscular, y cualquier persona que presente esta sintomatología y que haya tenido algún contacto, a veces por ahí el paciente no lo sabe si ha tenido contacto, se considera un caso sospechoso. En ese caso, el tratamiento inicial es justamente con paracetamol para paliar el cuadro de decaimiento y el cuadro febril,
y se maneja así hasta si el paciente llegara a tener algún tipo de complicación respiratoria un poco más profunda o un poco más baja, más pulmonar. En ese caso, ¿no es cierto?, el paciente ya debería realizarse radiografías analíticas y, si es necesario, evaluar, ¿no es cierto?, la posibilidad de una internación. Pero en general, la mayoría de los casos, por suerte, son cuadros que van de lo leve a moderado. Okay. Y aquellos casos que habitualmente han tenido una repercusión mayor, habitualmente los pacientes dan novedad, hablo por este hospital o por cualquiera, y en ese caso, bueno, se realizan otros tipos de tratamientos un poco más avanzados. Ajá. Por ejemplo, en algún momento se debatía sobre la falta de respiradores cuando empezó todo esto. Después llegó información de Italia de que al final los respiradores no eran lo adecuado, que empezaron a aparecer estos coágulos de sangre y que había que tratarlo con anticoagulantes. La pregunta entonces es ¿cómo lo prevén esto cuando hay complicaciones en el pulmón? Y claro, cuando hay complicaciones ya, ¿no es cierto?, obviamente requiere una internación y un abordaje multisistémico, ¿no es cierto?, Bien. donde se va haciendo un tratamiento, esto es más técnico, pero bueno, es un tratamiento mucho más avanzado. Okay. Los pacientes que ya se hace en un ámbito hospitalario, pero el consejo para gente que Okay. está con síntomas, ¿no es cierto?, leves o moderados, es que fundamentalmente tiene que estar aislado, tiene que seguir usando barbijo o tapabocas en el interior de su casa, tiene que seguir, ¿no es cierto?, con el lavado frecuente de manos, mantener el aislamiento dentro de su domicilio del resto de la familia, y manejarse, como habíamos dicho, con paracetamol o medidas básicas. Y en caso de tener alguna complicación mayor o que el paciente observe que un día está peor que el anterior, bueno, en el caso de Upayata, notificarnos acá al hospital, aunque sea vía telefónica, y nosotros buscaremos el medio para hisoparlo, ¿sí? Perfecto. Pero esa sería la recomendación más básica, que es la que tenemos que tener en cuenta. Cuando el paciente entra a un hospital ya es más técnico, es más hospitalario, eso ya sería un poco engorroso por ahí explicarlo. Ajá. Por esta vía, pero lo que quiero aclarar es eso, es decir, que el paciente que está en domicilio no tiene que perder la calma, tiene que estar tranquilo y autocontrolándose y dar novedad, ¿no es cierto?, al centro hospitalario más cercano, que en el caso de Upayata seríamos nosotros, de su cuadro. Y lo otro que también es importante, que los pacientes que están enfermos, que puede ser cualquiera de nosotros, el resto de la población, bueno, ponernos a disposición de estas personas o de estas familias, a ver si necesitan algo, a través de una llamada telefónica, porque, como digo, acá esta pandemia no elige a quien contagia, el virus puede entrar a cualquiera de nosotros y bueno, el resto de la población tenemos que apoyar eso, ¿no? Bien, un tema, y no te saco más tiempo, pero por lo menos las preguntas me interesa la opinión de un médico y de un director de un hospital más todavía. Hay cierta susceptibilidad en la población hoy por hoy, obviamente, y circula mucho esta historia de los laboratorios, la relación con la política, la finanza, y donde este tema se hizo más palpable, cierta desconfianza, digamos, a las políticas públicas por vincularlas con intereses económicos. Te lo planteo y pidiendo también, recurriendo a la honestidad intelectual,
de un director del hospital. ¿Qué nos puede decir? Porque, por ejemplo, donde se puso más en sospecha de la población estos temas, los intereses vinculados a patentes y cómo se trata la pandemia, fue cuando apareció el tema del dióxido, y que en Bolivia, del dióxido de cloro, y que en Bolivia daba resultados, y circulaban muchos audios donde también en Ecuador se podía salvar vidas, y hay muchos testimonios de médicos en Ecuador y en Bolivia, e incluso en la Argentina, pidiendo que se acepte, hasta que finalmente nos enteramos que en el CONICET había un proyecto aprobado para estudiarlo en la Universidad de Tucumán, el dióxido de cloro. Te pregunto tu visión sobre este problema de los intereses y de un concreto medicamento o supuesto medicamento como el dióxido, que podés transmitirle a la población sobre estas cuestiones. Mira, con respecto a los intereses, el interés de la provincia hoy en día es salir adelante con esta pandemia, te vuelvo a decir. Muy bien. Obviamente los protocolos ya están escritos por el Ministerio de Salud, es lo que nosotros estamos aplicando acá desde el hospital, pero con respecto a otros tipos de intereses o con respecto al dióxido de cloro y demás, yo no tengo ningún protocolo escrito por parte del Ministerio con eso. Tampoco me corresponde, yo como director del hospital, eso es, ¿no es cierto?, a nivel ministerio, okay, o a nivel nación, digamos, responderlo. Yo lo que tengo que hacer es lamentar, o sea, básicamente abocarme a resolver la situación de la pandemia en el Valle de Uspallata. Sí, de eso te pido disculpas, pero no podría, bien, digamos, contestarte. No correspondería. Más que eso no me correspondería a mí. Bien. O sea que un médico, y en el caso un director de hospital, tiene, digamos, la palabra que me sale es cuadrarse con toda como el trabajo en grupo que hace todo un equipo estatal, ¿no? Sería esa Totalmente. Esto no lo escribe el hospital, los protocolos vienen desde el Ministerio de Salud y nosotros plasmamos tal cual en nuestro hospital lo que el Ministerio de Salud indique. O sea, porque por ejemplo, escuchamos en Estados Unidos una médica, por ejemplo la hidrocloroxina, una médica diciendo que ella había usado, que había salvado a todos los pacientes. La pregunta entonces sería, no hay margen para que un médico en esta estructura hospitalaria por lo menos haga su propia experimentación o su propio criterio. Te tiene que todo esto está, vuelvo a repetirte, todo esto está escrito, ¿sí?, en los protocolos vigentes que nosotros tenemos, y nosotros no podemos improvisar. Nosotros lo que tenemos que hacer es amoldarnos a los protocolos que a mi criterio están correctamente, ¿no es cierto?, realizados. Hay todo un equipo de personas trabajando en estos temas a diario, y nosotros acatamos los protocolos y las modificaciones que nos van indicando. Bueno, dos temas para cerrar. Primero, si nos querés contar un poco tu formación como médico, y para que cierres el mensaje que vos quieras dar a la población, Marcelo, y desde ya agradecerte tu tiempo y que puedas comunicarnos lo que está pasando. Bueno, con respecto a mi formación, soy médico egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, soy médico traumatólogo, trabajo acá en el hospital de Uspallata hace aproximadamente 20 años. Vivo en la ciudad de Mendoza, pero ahora estoy muy abocado, prácticamente estoy toda la semana acá en el Valle de Uspallata. Vivo en la ciudad de Luján de Cuyo, y bueno, más o menos para darte un panorama, 51 años de edad, muy bien. Como para darte un panorama. Así que bueno, un amor por la salud pública te nace como vocación, ¿sí? Sí, y
hospital de Uspallata, lamentablemente, bueno, estamos con esta pandemia, pero los proyectos que tenemos para el futuro, para el hospital, creemos que van a ser muy buenos. Siempre nos toca dar las noticias feas de la pandemia y los casos, pero también hay ya toda una estrategia de trabajo para el próximo tiempo, donde el hospital creemos que va a crecer muchísimo. De hecho, ya hemos agilado el pabellón de internación, estamos trabajando para equiparlo, estamos trabajando para equipar muchas áreas que, bueno, la pandemia nos ha frenado un poco, pero creemos que de acá a un tiempo vamos a cambiar el perfil del hospital. Vamos a tener un hospital, creemos, mucho más organizado, con mucho más infraestructura, ¿no es cierto?, inversión en infraestructura y demás, que va a servir para toda la población del Valle de Uspallata. Esa sería la parte linda dentro de lo que nos está tocando vivir ahora, que no es tan lindo, ¿no? Perfecto. Y bueno, si querés cerrar con un mensaje a la población. El mensaje es que la población se cuide más que nunca, que evitemos los contactos con otras personas, o que evitemos, ¿no es cierto?, circular mucho por lugares por ahí que a lo mejor no son extremadamente necesarios, que sigamos usando el tapabocas, que sigamos lavándonos las manos, el distanciamiento social, y que ante cualquier duda, sintomatología o cualquier requerimiento, el hospital tiene las puertas abiertas para escuchar esas problemáticas, y que el hospital, el único objetivo que tiene es acompañar a la población durante esta pandemia, y no solo por la pandemia, sino en el futuro acompañarla y cada vez más. Muy bien. Perfecto. Bueno, desde acá nuestro saludo a todo el equipo del hospital, nuestro agradecimiento también por esa labor, y bueno, nada más, Marcelo, gracias por tu tiempo y por tu palabra. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia, y estamos en contacto.